qué bárbaro. Y déjeme darle la bienvenida a mi amigo de lucha, Salomón, el maestro Salomón Cortés, que él es licenciado en Derecho y que además es maestro en Derechos Humanos y la verdad que tiene una organización también, un movimiento Restaurando México, que ha sido un aliado en la lucha contra la trata y además, por supuesto, en la prevención del abuso sexual infantil. Y tenemos, querido maestro, amigo y aliado, como muchas preguntas para ti, porque realmente queremos aprender y seguir aprendiendo. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, es un verdadero honor para mí, un privilegio estar frente a quienes considero héroes y heroínas de lo que está pasando en este país, así es que gracias, es un honor para mí estar con ustedes. Gracias, Salomón. Gracias, un gusto. Pues chicos, tenemos muchas preguntas, pero queremos que ustedes pregunten porque sabemos que con esta nueva canción Catarsis, que también se la mandamos a Salomón para que la escuchara, pues vienen también muchas dudas sobre por qué no puedo denunciar, por qué cuando por fin puedo hablar ya no se puede hacer nada, ¿no? Exactamente. Hola Salomón, soy Ulises. Mucho gusto en conocerte. Y sí, efectivamente, como dice Carla, una de esas preguntas es esa. ¿Por qué a la hora de ir yo a la fiscalía, que fui hace 2 años, el año pasado, me dijeron, ay, mi vida, porque te ven así, entonces mi vida ya no se puede hacer nada, ya prescribió, pero sin embargo no tomaron ni mi denuncia. O sea, yo lo veo como ciudadano, como persona y digo, bueno, ellos son jueces para determinar si ya prescribió. O sea, yo creo que como funcionario público debes de por lo menos tomar la denuncia de la persona y que un juez determine o una persona no, porque no desconozco. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué pasa esto? Sí, claro. Bueno, lo primero que hay que mencionar, Uli, es que uno de los grandes elementos de este tipo de delitos, en efecto, es el tiempo. Sin embargo, no se te escucha muy bien, no sé si traes audífonos, amigo, a lo mejor si te los quitas. No sé si se escucha mejor. Ahí ya, ahora sí ya mejor. Perdón. Sí, les decía yo que, por desgracia, uno de los grandes elementos de este tipo de delitos que juegan en contra es el tiempo. Sin embargo, cuando se trata precisamente ya de delitos de naturaleza sexual, como es el abuso sexual, propiamente la corrupción de menores, desde el año 2023 se hizo una reforma al Código Penal Federal. ¿Qué implica esta reforma? Que precisamente a partir de ese año en adelante, este tipo de delitos son imprescriptibles en cuanto a su acción. Es decir, que ya no prescribe como tal, que ese fue el impedimento que en tu caso, por desgracia, estimado Uli, te puso el Ministerio Público, y que lo que hace es que ya permite que ese tipo de delitos no tengan una fecha de caducidad, llamémoslo así. En casos como otros, como propiamente la violación, por ejemplo, ya se ha establecido también en el Código Penal Federal que el tiempo de prescripción no va a pensar a contarse, desde que se comete el delito, sino desde el momento en que la persona cumple la mayoría de edad. Esto es para el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto aperturó muchas cosas y facilitó mucho el tema. Sin embargo, sigue existiendo esta brecha, por desgracia, en materia de derechos humanos, lo terrible que tú viviste, porque fue una violación a tus derechos humanos, como experto en la materia te lo puedo decir, el no saber informar de una manera adecuada a los usuarios, o en este caso a los justiciables, del por qué no proceden ciertas cosas. A veces la propia capacitación en perspectiva de derechos humanos y de género que carecen los agentes del Ministerio Público para siquiera recibir la denuncia, ¿no? Evidentemente, quizás en este caso, Uli, el Ministerio Público no la puede recibir porque conoce precisamente estas reglas. Sin embargo, quizás la manera de abordar, pues sí, es totalmente condenable y que debería de haber una capacitación para ellos para saber abordar este tipo de temas. Oye, Salomón, y una pregunta también. Este tipo de situaciones, lo que acabas de decir, de que a partir de 2003, ¿dijiste? 23. Ya no prescriben esos delitos. ¿Tú sabes qué pasa, por ejemplo, en otros países? Desconozco aquí en Canadá, desconozco, por ejemplo, en Estados Unidos, si los delitos sexuales prescriben.
también. Sí, es muy interesante esto que estás comentando. A nivel internacional, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, el Estatuto de Roma, que es un convenio internacional que la mayoría de los países han suscrito, refiere que este tipo de delitos, lo que es el abuso sexual, la violación, propiamente la esclavitud sexual, la prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización, todo lo que tiene que ver con la trata inclusive, por la gravedad que esto representa para los derechos humanos, son imprescriptibles. Ahora, ¿qué ha sucedido? Lo que ha faltado, como siempre en materia de derechos humanos, que los países adecúen sus propias legislaciones, sus propios códigos, sus propias políticas internas para cumplir con este estatuto. Déjenme decirles que esto ya era desde hace mucho tiempo, pero a México le tomó hasta el 2023 entender la imprescriptibilidad de estos delitos. Precisamente ahora ya podemos hablar de esto, pero antes la forma en que seguramente fue lo que te pasó es que se hacía una media aritmética de las sanciones. Ejemplo, si el delito, la media aritmética de violación, por ejemplo, o de abuso sexual de 6 a 13 años, hacían una media aritmética y decían, bueno, a los 8 años o a los 9 años y medio prescribe tu acción, ya no puedes denunciar. Y eso se ha entendido que es una violación a los derechos humanos, porque seguramente ya lo han platicado a lo largo de este programa, las víctimas muchas veces es difícil que logren sacar esa información. El mecanismo de defensa del ser humano frente a cuestiones tan graves como estas, pues es inmediatamente el bloqueo o la negación o inclusive el olvido. Entonces, esto ya se ha entendido gracias al tema internacional, pero ahora falta bajarlo a muchas legislaciones locales. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? Fuertísimo. Y ¿Cómo sí, es posible que estamos en México, pañales. no, o sea, que México esté, pues, está en la era de las cavernas, siendo un país que aporta tanto, que Tan somos grande, con tanta gente, Claro. con que tanto estemos recurso así. de la naturaleza, con tanta aportación, Salomón, y en el caso de que llegue una persona a resultar culpable, hoy en México les ponen orden de restricciones a ciertos metros de distancia lejos de los niños, de los menores de edad. Sí, hay algo que se conoce durante el procedimiento, esto se conoce como medidas cautelares, y también hay medidas de restricción. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la medida cautelar subsiste desde que inicia el procedimiento, el juicio como tal, o más bien desde que inicia como tal la imputación, hasta que se llegue a una condena. Y posteriormente una medida preventiva o una medida como tal que puede subsistir es ya una vez que se ha compurgado la pena, que no se pueda acercar a ciertos metros, por ejemplo, de una guardería, que no puede ejercer un cierto oficio, ¿no? Por ejemplo, se les retiran las licencias, por ejemplo, esto pasa mucho en el tema de los médicos, y ya dependerá específicamente de las circunstancias o el contexto del caso, donde un juez de revisión de medidas podría imponer este tipo de situaciones a largo plazo, ¿no? Exacto. Oye, algo muy importante que nos explicabas entonces, bueno, desgraciadamente todos los casos que ocurrieron, pues desgraciadamente hoy adultos, pero que lo vivieron siendo menores, desgraciadamente y con toda la tristeza, pues sí, ya no se puede hacer nada. Esta medida, está efectiva a partir del 2023. Pero, por ejemplo, hay esperanza para algunos casos que sean más recientes, como tú decías, digamos, cuenta, se me fue la palabra, cuenta Sí. que se hace. Digamos que un menor fue abusado hace 5 años. Sí. Todavía estoy a tiempo, o sea, ¿cómo yo saco mis cuentas, no? Para decir, todavía estoy a tiempo de llevar a mi hijo, por ejemplo, o yo tengo ahorita 20, pero me pasó a los 11. O sea, tengo Claro. tiempo. ¿Cuál es ahí las cuentas que tengo que hacer Sí. para ver si mi caso todavía procede? Sí, por supuesto. Lo que podríamos decir, mi estimada amiga Carla, es que antes del 2023, la manera de verificar la prescripción de un delito es revisar las sanciones. ¿Cómo se revisa las sanciones? Pues bueno, literalmente para fines y efectos, por ejemplo, de lo que es el abuso sexual en el caso de menores, es de 6 a 13 años, que considero yo a título personal que no es una medida de pena privativa de libertad suficiente. Y ahora explicaré algo más adelante sobre qué pasa específicamente en los estados, en el caso mexicano. Pero, ¿qué se tiene que hacer para fines y efectos de la prescripción? Bueno, contabilizar. Se suma los 6 más los 13, nos dan 19, 19 entre 2,
Entonces nos daría 9 años y medio y esa sería prácticamente el tiempo que tenemos a partir de que sucede el abuso sexual para contar hacia adelante y esa sería digamos, el término límite para poder denunciar. Ahora, hay que mencionar algo muy importante. Desde el momento en que se realiza la denuncia, se interrumpe esa prescripción. Okay. Muchas veces ha llegado a pasar, les platico algunos casos que se han tenido donde se denuncia en el límite, ¿no? Pensemos a los 9 años, ¿no? Si son 9 años y medio, pues bueno, prácticamente lo que sucede es que en el tiempo de la investigación y desde aquí a que se judicialice esa carpeta, pues ya pasaron 10 años, vamos a pensar. La prescripción se cortó desde el momento que inició la investigación, ¿no? Entonces, digamos, ahí se vuelve imprescriptible porque ya se hizo la denuncia. Ajá. Claro, diríamos que lo que sucedió es que como se denunció en tiempo y forma, ya digamos que hubo una pausa ahí jurídica, de tal suerte que las víctimas pueden obtener una reparación y, por supuesto, justicia y verdad, ¿no? Amigos, es importante que estemos en esta charla realmente entendiendo lo que nos está diciendo el abogado, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues mis hijos ya están grandes o yo ya no soy menor o lo que sea, pero podemos nosotros dar ese mensaje a otras personas, si estás en una escuela, si tienes vecinos, si se te acerca una amiga, que realmente entendamos todo esto y tengamos la información muy clara para que también podamos ser esos agentes de cambio con nuestro mensaje, ¿no? Entonces, si tienen dudas o si no les quedó claro, pónganoslo en el chat y se vuelve a explicar, pero que no pase así como, ay, la plática, no, sino que realmente lo aprendamos, ¿no? ¿No les parece? Y si me lo permiten, querida Lynn, Carlita, Marlene, Uli, me gustaría explicar la diferencia, porque justamente Gaby comentaba algo muy importante. No toda violación, perdón, desencadenó propiamente en un abuso sexual y hay que distinguir cuándo estamos frente a un abuso sexual y cuándo estamos frente a una violación. Sí es muy seguro que lo que empieza en abuso sexual puede culminar en una violación si esto no se detecta a tiempo. Primero explicar a los que nos están oyendo y viendo es que el abuso sexual es ejecutar en una persona con o sin su consentimiento, en el caso de menores de edad, actos sexuales, pero sin el propósito de llegar a la cópula. Legalmente la palabra cópula en español habitual significa propiamente la penetración, ya sea por alguna de las cavidades del cuerpo, ya sea vía oral, vía vaginal o en vía, en este caso, anal. Entonces, mientras no exista la penetración, será abuso sexual. Cuando ya existe una penetración como tal, cuando ya se da este tipo de circunstancias, estaremos frente al delito de violación. Y a veces pasa, estimada Aline, Carlita, Marlene, Yuli, que se dan unos aspectos en la vida real que se quedan como en el limbo y que es difícil que la gente identifique. Por ejemplo, ¿qué pasa si a un menor de edad lo están molestando, lo están, en este caso, introduciendo algún miembro distinto a lo que es el miembro viril, el pene, con algún objeto, por ejemplo, en alguna de las cavidades del cuerpo que ha llegado a pasar? Bueno, eso la ley, el Código Penal, lo refiere como una violación equiparada. No es propiamente violación, pero se equipara a la sanción como si fuera una violación. Tuvimos el caso, estimados, en la fundación de una asesoría que nos pidieron, donde justamente, y quizás perdón por lo explícito que voy a hacer, pero creo que es necesario para que nuestro auditorio entienda perfectamente cuándo estamos entre una cosa y la otra. El caso de una chiquita donde justamente el tío metía su miembro viril entre las piernas, no tocaba la vagina, pero lo que hacía es que friccionaba o hacía los roces y movimientos que no era propiamente una penetración, pero sí era entre las piernas. Esto la ley lo considera como abuso sexual, solamente por el hecho de que no hubo una penetración. Entonces es bien importante entender que lo que puede iniciar como un abuso sexual, que puede ser un roce, un tocamiento, un apretón inclusive, eso puede desencadenar después en una violación. Y eso es muy importante entenderlo porque muchas veces la gente dice, es que me abusaron, y a veces es el caso de no te abusaron, te violaron. Hay que decirlo con todas sus letras. O al revés, a veces se piensa que es una violación, pero en realidad es un abuso sexual. Qué bueno que aclaras esto, Salomón, porque sí creo que era una duda muy grande que tenemos todos o que teníamos todos de no saberlo definir. Y por ejemplo,
¿qué es más penado, un abuso sexual o una violación? Acabas de comentar algo importantísimo, estimada Lynn. Lo que es más penado es una violación. Ok. Sin embargo, hay circunstancias dentro de un caso que lo pueden agravar. Por ejemplo, el delito de violación, tanto de abuso sexual y violación, se agravan, por ejemplo, por el parentesco que exista entre la víctima y el victimario. Ya. Vamos a pensar ejemplos de el padrastro, el padre, el tío, el abuelo, ¿no? O casos, por ejemplo, donde la persona no puede tener conocimiento del acto por una limitación mental. Personas con discapacidad mental, ¿no? Hace un rato escuché, me metí un poquito antes escuché la pregunta que se ponía ahí, oye, es que ¿cómo pueden decir que les gusta? Bueno, la verdad es que sí puede llegar a pasar porque son personas quizás ejemplos donde se han dado circunstancias donde por la misma situación que conlleva el acto, pues evidentemente lo que está provocando para una persona con discapacidad es que no puede comprender lo que está pasando. Para ella su organismo o su cuerpo le está manifestando algo, pero su mentalidad quizás no da para entender lo que decías atinadamente, Aline, cuándo es un orgasmo, cuándo hay consentimiento, cuándo no hay consentimiento, cuándo se trata precisamente ya de un acto violento, ¿no? Entonces ese tipo de cosas es importante mencionarlos. Oye, fíjate qué interesante es esta pregunta. Dice Evelyn, si el victimario obliga a hacerle actos a su víctima, ¿eso es también abuso o violación? Eso es muy importante. ¿De qué depende, mi estimada Carlita y Evelyn? Depende de qué actos nos estamos refiriendo. Si, por ejemplo, el victimario obliga a la víctima que practique sexo oral, eso es una violación. Pero si el victimario, por ejemplo, obliga a la víctima a que le ponga su mano en alguno de los órganos sexuales, eso será propiamente abuso sexual. ¿De qué va a depender? Del acto como tal. Ahora, muy importante, en el caso del abuso sexual, si se hace con violencia, si te obligo, puede ser violencia moral inclusive, si te obligo, te amenazo, te hostigo o produzco que me toques o que toques a alguien más, entonces esa situación por el solo hecho de forzar a alguien ya se agrava la sanción, es decir, aumenta la penalidad por el hecho de que haya existido violencia. Okay. ¿Alguno de ustedes, querida Marlene, quieres decir algo tú? Ay, ¿Alguna duda? Pues la verdad que agradecer, licenciado, toda esa información y todas esas, ay, como que bueno, cosas que tal vez yo no quería ni preguntar o no se me venían a la cabeza. Gracias a toda la audiencia que está haciendo ese tipo de preguntas para estas aclaraciones tan asertivas, para tener Sí. este conocimiento y poder ayudar a personas. Ahora que yo estuve dando una conferencia a chicos de la universidad de entre 18 y 22 años. O sea, que me abrazaban y lloraban y como que me decían y no me decían, y yo solamente les di mi teléfono. O sea, les di mi teléfono para yo estoy para ti. O sea, de momento, y en el video de Catarsis pusimos que Carlita nos ayudó también a poner esos números de teléfonos y lo dejé claro. Les digo, aquí también hay donde pueden acudir, pero yo aquí estoy y para mí esta información que me das, pues yo ya puedo tener herramientas, ¿no? Para súper poder. valiosa. Y tengo una pregunta, Salomón, y también para ustedes, chicas. Normalmente cuando una chica dice, sufrí de un abuso, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Que fue un Cuando hombre. tú dijiste no, de todos modos O te sea, abusaron. normalmente cuando un chico o una chica dicen, sufrió abuso sexual, sufrió una violación, te imaginas a un hombre. Claro. Ah, Pero sí. sin embargo, también existen mujeres Claro. que lo hacen. Y eso también estamos así, mira, vendados de los ojos, porque a veces por el hecho de ser mujer dices, no, ¿cómo es posible? No, o sea, no. Y es juzgado de la misma razón, de la misma manera, una mujer que un hombre. Sí, aquí lo que hay que mencionar es que en efecto es un punto muy importante en lo que refieres en caso de las mujeres. Se piensa, por ejemplo, que las mujeres no pueden cometer el delito de violación. Sin embargo, por lo que ya hemos comentado, sí se puede en el caso de que sea una violación equiparada. Ha habido casos reales donde las mujeres, una forma de abusar, en este caso a menores o a los propios hombres, pues es en la introducción de cualquier otro objeto que no sea necesariamente el pene,
en cualquiera de las cavidades del cuerpo. Entonces, a veces vale la pena este tipo de preguntas porque desentrañan mitos que traemos de que los hombres no pueden ser violados. Claro que pueden ser violados. Pueden ser Y las violados. mujeres sí pueden violar. Claro, es correcto, ¿no? Eso, o sea, pueden ser facilitadoras. Exactamente, y quisiera yo aprovechar, si me lo permiten, ahora que hablamos de los casos en México y en Canadá, déjenme platicarles algo que sucedió justamente en Canadá, que fue el tema de acreditación del diplomado que hice en los Estados Unidos. En Canadá hay un precedente muy fuerte que se le conoció como abriendo paso a la bestialidad. Sucede que la Suprema Corte de Canadá, en una votación de 7-1, en un caso donde una persona que tenía a su cargo a dos menores, 2 niñas, decide untarles a las menores, en este caso crema de maní en sus partes íntimas, con la finalidad de que un animalito, que era un perro, pudiera estar ahí, pues obviamente langueteando ahí las partes íntimas. Propiamente, si lo vemos desde un punto de vista legal, cuando esto se lleva a los tribunales, se determinó que no había un abuso sexual. Fíjense nada más lo terrible, que no existía propiamente una cuestión ahí de naturaleza sexual porque no hubo propiamente, en este caso, la introducción de un miembro viril, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Canadá llega a una conclusión muy arriesgada, donde desde el punto de vista de la arista de los derechos humanos, lo que estamos diciendo es que se abrió paso a la bestialidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no existió como tal una penetración, por supuesto que el sujeto, esta persona, lo hizo con una intención sexual, grababa a las niñas haciendo esto. ¿Y qué nos deja esto de lección? Que la verdad es que este tipo de delitos tienen que estar en constante renovación. No podemos quedarnos con definiciones completamente arcaicas. Y que en el caso mexicano, me atrevo a decir y hacer una crítica y hacer un llamado a ustedes que somos aliados en esta lucha, el lograr en México, mi estimada Carla, Lynn, Marlene y Uli, que existe una ley nacional de delitos sexuales. ¿Por qué pasa esto? Porque no se juzga lo mismo en Quintana Roo, en Veracruz, en Puebla, en Ciudad de México. Las penas cambian dependiendo del lugar donde se comete el delito. Entonces, vale la pena que en México impulsemos una ley que homologice todos los tipos penales sexuales que existen y que en este caso pues se puedan juzgar igual. No importa dónde vivas, no importa dónde te desarrolles, dónde fuiste abusado, dónde fuiste violado. Lo importante es que se adquiera justicia en estos casos. Qué tremendo. Y hay algunas preguntas muy interesantes porque dice, así es el usuario, me quisiste callar, me verás gritar. Dice, ¿se toma como obligar a manipular también? Porque esto forma parte de la violencia moral y Correcto. que especifica el tipo penal. Y quiero que entiendan muy bien también que aunque estamos hablando del abuso en menores, por supuesto, o Salomón, tú me corregirás, pero por supuesto aplica a personas mayores de edad. Por supuesto. Si tú tienes un acto sexual con una persona a través de la violencia física o a través de la violencia moral, pues eso es una violación. No es porque ya eres mayor de edad, pues ya te amolaste, claro que no. Entonces aquí preguntan si obligar y manipular, pudiéramos entender que eso forma parte de la violencia, digamos, de esa violencia moral para lograr la violación. Sí, completamente, Carla. Esto es algo muy importante explicar a nivel legal qué se entiende por violencia moral. El concepto de violencia moral se traduce de la siguiente manera: es causarle mal a una persona amedrentándola o intimándola, por ejemplo, de tal manera que yo logre romper esa resistencia que tiene la persona. Entonces, ¿eso qué puede ser? Se traduce, por ejemplo, en una sospecha de un mal que viene. Si no haces esto, te voy a hacer esto, ¿no? Una intimidación, una condena, por ejemplo, a la sexualidad de la propia persona. Ha habido casos donde, con la finalidad de demostrar que son varones o que son mujeres, pues bueno, precisamente se da ese tipo de abusos o violaciones. Otra cuestión muy importante que algunos estados, como por ejemplo Jalisco, lo ha entendido, es por el simple hecho de que hay un entorno de confianza. Por ese solo hecho de que, por ejemplo, es la que cuida a los niños, lo mencionaban hace un rato, el propio cura, por ejemplo, el propio de algún centro religioso, lo que ustedes quieran y manden,
por ese simple hecho de confianza ya hay una violencia moral. Imagínense entonces, la Claro. violencia moral puede ir creciendo ese concepto de tal manera que sea más garantista y proteccionista a las víctimas. Qué tremendo, ¿no? Sí. Pues definitivamente, para que exista toda esa actualización en las en la Las en la leyes. penalidad, se dice, para En las- penalizar estos delitos, tenemos que alzar la voz, licenciado. O sea, gracias a que la gente se está animando a denunciar, y también quiero, ya mencionamos en el caso de los chicos, de los niños, pero también ayer una cosa que me dijeron los jovencitos, que uno aprende mucho de ellos, me dice, ¿y qué le dejan? O sea, también a la comunidad LGBT. Y le dije, Ajá. gracias por aportarme, por decirme esto. Le dije, por supuesto. O sea, por supuesto que ellos también Claro, reciben, pasan esos abusos, claro, esas violaciones. Y pues le digo, eso es algo, le digo, gracias por aportármelo. O sea, pero claro que está en mí, porque pues, yo la verdad amo a la comunidad LGBT, y todos, o sea, cualquier ser humano está expuesto a un abuso. claro. Y yo diría ahí, mi estimada Marlene, qué importante es entender que comprendamos que las víctimas somos seres humanos. A veces Ujú. le quitamos lo humano a Bueno. los derechos. Y es entender que no importa tu orientación, no importa tu preferencia, Exacto. no importa tu edad, no importa las circunstancias, quizás para la sanción, pero no tanto para propiamente el acto. Sigue existiendo este sesgo que hemos luchado desde hace tiempo, machista, misógino, de entender que no es que las mujeres provoquen, es que existe toda una mentalidad violadora, acechadora por parte del sujeto activo que está detrás de eso, y que quiero decirles que seguramente ya lo han comentado, mucho tiene que ver la pornografía que se consume hoy en día. Por La supuesto. pornografía es un gran combustible para los delitos de violación y de abuso sexual. Les quiero dar un dato rapidísimo para que lo podamos entender. El director precisamente de los años 80 y 90 del FBI en los Estados Unidos, Robert Dwight, mencionaba que en una de las investigaciones de los tanto asesinos seriales como violadores seriales, se dieron cuenta que había un patrón. Y ese patrón en los victimarios era que la mayoría de ellos consumieron pornografía de naturaleza conocida como fuerte. Muchas veces llegaban con las víctimas, en este caso mujeres en situación de prostitución, con los videos y les decían, quiero que hagamos esto, ¿no? Entonces, la pornografía se convierte en ese boost, vamos a llamarlo así, para que muchas veces las personas con precondiciones puedan salir a cometer estos delitos. Entonces, hay que también poner el dedo que juzga quizás o que sanciona, en este caso, a la pornografía que se está consumiendo hoy en día. Oye, y además Pues- quiero decirles que las estadísticas revelan que hoy los menores están empezando a ver pornografía desde los 8 años de edad. Claro. Y además, el 80% de la pornografía el día de hoy es violenta. O sea, Claro. no, ni siquiera pudieras decir, bueno, es que son videos donde una pareja románticamente Sí. tiene un acto de intimidad. No, o sea, el 80% Sí. es contenido totalmente Muy depravado, violento. ¿no? Y así es como se educan los niños, pero también como adultos. O sea, alguien podrá decir, ay, no, pues ¿qué tiene de malo la pornografía? Es que tiene todo de malo, porque además está comprobado que la gran parte de esta supuesta pornografía voluntaria realmente son mujeres, hombres explotados, y ni se diga todos Claro. los menores que hay, ¿no? Y además hoy está más al alcance de los niños y de los adolescentes con Claro. todo esto que estamos viviendo en la tecnología de lo digital, de las redes sociales, Sí, ya está ahí más fácil. Claro. Un niño de 8 años viendo pornografía, dices, No, claro. horrible. Entonces tú dices, a ver dónde hago lo que veo, ¿no? Claro. Oye, quiero interrumpir un momentito para decir que está aquí nuestra hermosa Edith Zúñiga. Dice, un abrazo a todas las víctimas, mi cariño y apoyo a todos los que se atreven Gracias, a contar su Edith. experiencia en el chat. Las amo y abrazo con mi corazón. Buenísimo programa, te amamos, Nosotros hermosísima aquí de también nuestro Te estamos. corazón. amamos, Edith. Liliana también estaba aquí hace Sí. ratito. Mi Bueno, mamá también. Ay, tu mami ¡Suegra! preciosa. La suegra de México. Sí, ay. Salomón, que de verdad gracias por toda esta información que nos estás Sí. comunicando, porque pues nos ilustras más, nos informas más de ponerle nombre a cada cosa
que sucede o que nos ha sucedido, o a gente que nos está viendo que le ha sucedido, para que es bien importante ponerle un nombre a las cosas, ¿no? Claro. Y creo que pues esta es nuestra aportación, nuestro granito de arena a la sociedad, porque definitivamente sí es un tema delicado, social, es importante, aunque nos cause y nos duela la panza escuchar estas historias o nos incomode, es importante saberlo. Claro, completamente. Y yo creo que entre más podamos conocer, entre más podamos entender, para llamar las cosas como son, bien lo decía Saline, más Sí. fuerza tendrá y eco este tipo de cuestiones. Quiero hacer rápido un comentario al margen relativo a la pornografía. Hemos tratado de impulsar en la fundación en que se entienda que en el ámbito de la pornografía se está haciendo una apología del delito. En español se está incentivando cada vez más el delito. Mientras sigamos teniendo nombres como, por ejemplo, stepsister, hermanastra, stepmother, stepfather, todo ese tipo de cuestiones, pues tendremos un problema en las familias. No, y además, miren, déjenme aprovechar para decirles que nosotros en Alas Abiertas tenemos un curso de capacitación contra la violencia y la trata de personas que se llama La violencia de 0 a 100, donde por supuesto el maestro Salomón es uno de los panelistas, también Gaby, la maestra Gaby, que acabamos de tener una plática con ella, es otra de las panelistas. Y uno de los módulos hablamos de la pornografía, porque realmente están implícitos tantos delitos y lo hemos normalizado. Y no es porque seamos aquí de la vela perpetua, pero es que de verdad, si pudiéramos ver el fondo de lo que hay detrás de todo eso, nos daríamos cuenta que no le beneficia absolutamente a nadie, que la mente de los menores y de los mayores se trastoca totalmente con la pornografía. Pues de verdad vale mucho la pena que puedan hacer este curso para que podamos estar todos bien preparados. Y bueno, yo no sé si hay alguna duda. Nos estaba diciendo aquí alguien, Carol dice, en la escuela de mi hija me comentó que un maestro les mostró pornografía hentai. No sé si eso es un tipo de pornografía o qué será eso. Dice, ella está en la secundaria. Eso es un abuso sexual, como lo mencionaba Salomón. O sea, que tú seas expuesto a ver pornografía, eso ya es un abuso sexual y eso tiene que ser denunciado. Sobre todo, exacto, amiga, sobre todo por lo que decía también, nos aclaraba Salomón, que ese entorno de confianza y esa posición de jerarquía hace ya implícito el tema de la violencia moral, ¿no? Bueno, además que si son menores, ni dudarlo, ¿no? Claro, Pero sí es muy claro. importante entender todo esto, que esto es un abuso sexual, ya eso es un abuso sexual, ¿no? Entonces, Sí, completamente. Es imagínense nada importante más. que eso se denuncie inmediatamente. Y miren, ahorita de recordar, además de todas las cosas infinitamente terribles que vivimos todas en este caso que ustedes conocen tanto, solo el simple hecho, que ustedes obviamente lo recordarán, Marlene y Aline, solo el simple hecho de que las jovencitas eran expuestas a ver revistas y contenidos para adultos, ya solo eso era un delito. O sea, Solo hasta eso vivimos, chicas. Hasta eso. Hasta eso. Hasta eso. Eso es parte de algunas cosas que yo aclaro en el libro Toda la Luz, porque ese pequeño hecho que parece pequeño por la gravedad tan gigante de todo lo demás, pero ya ese hecho ya era un delito. Exacto. Porque no tenías por qué exponer a las menores a ver contenido de adultos. Eso, ¿pudiera ser eso también corrupción de menores, abogado? Sí, hay que mencionar que en efecto, cuando la corrupción de menores, cuando se configura, cuando es un acto reiterado. Es decir, que es un patrón, por ejemplo, estarle mostrando pornografía a un menor de edad, un niño, niña, adolescente. En el caso del abuso sexual se configura en el momento. Entonces, Claro, ¿qué habrá que una sola vez? Exactamente, desde una sola ocasión ya es abuso sexual. Cuando ya es una cuestión reiterada, el menor se corrompe. Wow, Dentro que también de la corrupción de menores está el hecho de tomar, el hecho de fumar, muchos otros elementos, ¿no? Pero lo que respecta a esto, con la sola exhibición y a obligarlos a ver, o inclusive la curiosidad de ver, ya estamos frente al delito de abuso sexual infantil. Y cuando es reiterado, entonces es corrupción de menores. Entonces, Correcto. chicas, ojo,
todo el grooming que nos hicieron. No, Y toda la exposición a las cosas sexuales que, no, por supuesto, no eran, y, o sea, yo como digo en el libro, ¿qué más prueba de corrupción de menores querían? ¿Qué más prueba querían? O sea, No. si estaban todos los elementos. oye, Carlita, y todavía, o sea, nos mandaba a comprar eso. O sea, Les van a todavía. comprar revistas, A mí ¿verdad? nunca me tocó que me mandara. A mí tampoco. ¿A ti te tocó que te A mí me mandara? tocó. A mí me tocó. ¿Y qué hacía con esas revistas, Marlene? ¿Recuerdas? Pues el cerdo viéndolas. Sí, pero Y además esto- el problema y es nos que la mostraba. se las mostraba. Sí. Sí. Qué tremendo, de verdad. Híjole, hay tantas cosas que O sea, esas cosas, yo nada más las vi ahí. Ujú. O sea, tantas cosas que podríamos seguir platicando. Muchos ¿Tienen recuerdos. alguna otra duda, querido Uli, Marlene, algo que quieran agregar? Porque la verdad son tantas cosas y el chat hay tantas preguntas. Sí. Son muchas Que, las preguntas, Carlita, son muchas las preguntas. pues aprovecha antes de que se nos vaya No, nuestro pero querido sobre amigo. todo, o sea, sobre todo yo comprendo, es triste comprender lo legal, porque para las personas que somos sobrevivientes de ese tipo de situaciones, pues hay otros que no lo son, ¿no? Pero no solamente te matan tu inocencia, porque para mí es como matar eso, la inocencia de una persona, ¿no? Ya piensas diferente, ya no ves las... Mi niño empezó a pensar en cosas que no tenía que pensar a partir de los 5 años. Claro. Y como lo dije hace rato, los efectos secundarios a largo plazo hasta el día de hoy se siguen pagando, ¿no? Los seguimos sintiendo. Y qué triste que para mí es, o sea, violación, abuso, digo, lo hablo yo desde personalmente, para mí es lo mismo, o sea, para mí, o sea, es como matar a una persona, ¿no? O Sí. sea, es como matar a un niño, ¿sabes? Porque nunca va a volver a ser el mismo, Claro. ¿no? Eso sí, y el tema de cuando te atreves a hablarlo, o sea, por ejemplo, pues tú que eres público y también un René de Menudo, 35 años después, o sea, habló de lo que le había pasado, o sea, pues sí está triste que haya ese tiempo, ¿no? Aunque ya está modificado, sí, se agradece, pero aún así todavía, pues todavía no está del todo bien. Oye, esta es una pregunta, ya casi vamos a cerrar porque también nuestro amigo Salomón tiene un tema personal que atender, pero dice Ceili Vera, dice, ¿se puede proceder legalmente contra el agresor aunque ya esté muerto? Es decir, al menos para ser reconocida legalmente como víctima y sentir un poco de justicia. Qué buena pregunta. Wow, Sí, qué tremenda y terrible pregunta, diría yo. Sí. Por lo que hace a la justicia clásica, convencional, que es la justicia penal, no se puede, por desgracia. Una vez que la persona fallece, todos los delitos que se cometieron por esa persona quedan extintos, se llama la extinción de la acción penal. Ay, Pero lo que sí pobrecito. se puede es, en este caso, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria. Si hubo problemas, como es el caso que ustedes están persiguiendo, Carlita, y que lo hemos platicado en muchas ocasiones, es el caso de la violación que el Estado mexicano cometió. Entonces, se persigue precisamente ese reconocimiento, ¿no? Entonces, ya dependerá del caso en particular, los elementos detrás, pero por lo que hace a la pregunta específica, por desgracia, esto ya no se puede. Ok. Okay. Sí, También cuando estuvimos lanzando la canción el domingo pasado, nos puso en los comentarios alguien, Uli, que alguien que la había violado a ella o a alguien, a su sobrina, a su hija, pero que ya estaba muerto. Sí nos lo Qué comentaron. tremendo. Sí. Qué tremendo, qué tremendo. La verdad es que es muy, muy importante todo lo que hemos estado hablando. Creo que vale la pena hacerlo. O sea, creo que cuando ya no se puede esa parte jurídica, cuando ya no se puede ni siquiera acceder a un tema de derechos humanos, ¿no? Como lo que, por ejemplo, nosotras estamos haciendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigir la reparación, la restitución de esos daños, de esas violaciones a nuestros derechos humanos. Por lo menos, que no es poca cosa, es realmente hablarlo como está haciendo Uli, como lo está haciendo su prima. Sí es tu prima, ¿verdad, Uli?
o si es tu prima, o sea, romper el silencio, eso es muy importante porque el secreto es lo que traspasa generaciones y lo que sepulta generaciones, porque sale a través de nuestra salud, sale a través de nuestros hijos, sale a través de nuestros nietos, y entonces todo lo que está en la oscuridad, amigos, tiene que salir a la luz. Es romper el Es círculo. romper el círculo. Exactamente. Salomón, entonces, legalmente, cuando fui a la fiscalía, legalmente me dijeron, no podemos hacer nada. Les platiqué que entonces yo lo hablaría públicamente, pero me dijeron, no puedes pronunciar su nombre porque tiene derechos. Entonces, ahora sí como quien dice legalmente, hasta tengo que tragarme eso, si así se podría decir, o no. Pues mira, por desgracia, Uli, por desgracia y afortunadamente en algunos casos, desgracia, por supuesto el tuyo es, en nuestro país opera la presunción de inocencia. Entonces sí, en efecto, es verdad que hasta que no se demuestre lo contrario, pues obviamente toda la persona es inocente. Sin embargo, pues bueno, yo condeno la atención que se te dio ese día porque se te tiene que explicar con una perspectiva de derechos humanos de una manera adecuada, orientarte quizás a otras organizaciones de la sociedad civil que te pudieran asistir en ese momento, pero sí es verdad que implicaría una consecuencia jurídica, ¿no? Sin embargo, es muy diferente los escenarios que se puedan llevar a cabo en una propia denuncia. Ahí sí, cuando ya se recaba una denuncia, bueno, pues hay una probable comisión, y siempre hay que mencionarlo así, ¿no? Probable, para que no agredir en este caso los derechos humanos de la contraparte. Yo quiero agregar algo, Uli, y a ver, mi querido Salomón, porque acabamos de hacer preparamos algo muy importante, que bueno, que muchas personas ya conocen, pero hay sentencias ya donde, a ver, la ley de víctimas habla de que las víctimas tienen derecho, o sea, entiendo la parte de la presunción de inocencia, pero también las víctimas tienen derecho a denunciar pública o judicialmente o jurídicamente a sus agresores. O sea, sí tienen ese derecho, es un tema complejo, pero tienes ese derecho. Hay una sentencia, por ejemplo, en el caso de una persona, además muy pública. No lo voy a decir ahora para no entrar en detalles de otras cosas que no tiene caso ahorita. Hay una sentencia porque esa chica saca un libro denunciando a su agresor y él la demanda, él pone una demanda en contra de ella y la sentencia dice, las víctimas tienen derecho a denunciar públicamente a sus agresores. Entonces, yo no aconsejo ni es sugerencia, ¿eh? Yo nada más estoy diciendo, es mi derecho como víctima y pues si quieres nos peleamos entre tu derecho a la presunción de inocencia y a mi derecho como víctima. Exacto. Y pues ¿sabes qué? Cada quien que tome su decisión, pero yo voy a ejercer mi derecho como víctima a decir lo que me pasó. Sí, pero no me hagas caso, a lo mejor yo soy muy, no, o nada más falta que aguerrida. O nada más falta que mi agresor más adelante se le ocurra sacar un libro diciendo que yo de 5 años lo buscaba. Porque ya sabes cómo son los victimarios, ¿no? Exactamente. Sí, otro de los comentarios que he alcanzado a ver es desde, a mí una mujer me encerró para ser abusada por un tipo. ¿Qué pasa en ese caso? Ya conocemos nosotros eso, ¿no, chicas? O sea, una mujer lo encerró a un chico para que otra persona la abusara. Claro. ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, a mí una mujer me encerró para ser abusada por un tipo. Claro. Claro. ¿Qué pasa en ese caso? Porque también lo veíamos en detalle en la película. La maestra de equitación realmente entrega, ¿no? Hace toda esta seducción para podérsela entregar al entrenador a una chiquita de 13 años, ¿no? Entonces... No, pues lo vivimos nosotros. También. Exacto. ¿Qué pasa con esta figura? ¿Qué se pudiera interpretar ahí? Claro. En lo que comentábamos, tanto en el caso de ustedes como en el supuesto que nos están poniendo ahora en los comentarios, es decir, que esta persona es cómplice, con todas sus letras. Hay una complicidad. La complicidad a nivel penal se refiere de la siguiente manera, que es todo acto de una persona que facilite la comisión de un delito. Entonces, el hecho de haber encerrado a alguien, el hecho quizás de captar a alguien, el hecho de decir, bueno, por favor, hazlo, todo eso es complicidad.
Entonces es importante que sí se entienda que toda aquella acción que intente orillar a una persona para que se cometa un delito, se le juzgará como copartícipe del delito, como si hubiera participado en el delito. Ok. Wow. Oye, una cosa, no, es que sí, perdón, ya dice Bel, ese comentario es mío, soy mujer y fue de las peores situaciones de mi vida, que es lo que comentó Marlene, ahí están pues algunos de los comentarios. Qué interesante todo lo que hemos estado platicando. Gracias a todas Buenísimo. las personas que nos están escribiendo y haciendo preguntas. Se nos han ido muchísimas porque el chat ya ven que se va y se va, pero bueno, Afortunadamente. espero que hayamos aclarado bastante con lo que tuvimos con Gaby ahorita con Salomón. Y bueno, a ustedes mismos también, Uli, Marlene, quisimos hacer un programa diferente con ustedes dos. Y que también la gente conociera desde otra perspectiva el caso de ustedes y el de nosotras también. Y algo más que quieran ir agregando para dejar ir también a Salomón antes de seguir con lo que tenemos. No, yo solamente Agradecer. le puedo dar las gracias y gracias a ustedes, chicas, están con un contenido con todo. Gracias. Muy exitosas, están trascendiendo con tan buena información, con tantas personas que nos identificamos con ustedes. Y licenciado Salomón, fue un gusto, gracias por enriquecer el conocimiento detallado de cosas que no sabía el nombre. Así Correcto. Contrario, Sí, al contrario. muchas gracias, Salomón, por todo. Y pues bueno, ¿qué te pareció Catarsis? Me encantó, de hecho, déjenme decirles que la estaba yo escuchando y me di cuenta lo necesario que es el explicar a nivel quizás ya interno lo que muchas veces se vive que no se menciona. Entonces, quiero felicitarles a los dos porque es un paso no solamente gigante de fe, pero también de valentía. Así es que gracias porque con esta canción creo que, y con las acciones que también Aline, Carlita y todos los que están en esta lucha, creo que podemos juntos restaurar este país que tanto lo necesita. Así es que gracias por el tiempo que me brindan. Gracias Gracias, mi Uli, porque él es el compositor de este Ay, sí. tema. Ahorita vamos a despedir a Salomón, pero nos quedamos ya para terminarlo con ustedes dos, los últimos mensajes, los últimos comentarios, pero querido maestro Salomón, gracias infinitas porque es lo que queremos, seguir aprendiendo, seguir creciendo, porque la información, el conocimiento es poder y te da alas para volar. Totalmente. Y ¿sabes qué? La información, el conocimiento te hace menos vulnerable, ya no eres manipulable cuando tienes en tus manos el poder del conocimiento. Es la verdad, te empodera. Entonces, gracias. Empodera. Muchas No, gracias. gracias a ustedes. Salomón. Siempre. Que Dios les bendiga abrazo. mucho. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Salomón. Oye, Ay, querido Uli, nos habías dicho, no sé si quieres agregar la parte de que nos estabas contando lo de tu prima, no sé si quieres agregar algo más porque ya no nos dio tiempo de seguir hablando de eso, no sé si te gustaría decir algo más de eso. Solo rapidísimo, te digo que me mandaron un mensaje que mi prima había publicado, pues que publicaba el nombre, publicaba un poco su historia y pues qué bueno, y publicaba la fotografía de la persona y solo es un vecino que vive a un lado, ¿sabes? Pero sabemos, yo sé que le ha hecho eso a muchos niños y que lo sigue haciendo, ¿no? Maldito. Entonces, hay que pararlo de una u otra forma. Entonces, la ley lo protege porque, pues, hubieron muchos casos que pasaron antes del 2023, ¿no? Pero hay otros que sé que se siguen desarrollando y en el momento en que me enteré que el año pasado pasó una situación con una niña de 15 años, Dios mío. ¿Con este mismo sujeto? Maldito. con este mismo sujeto. Entonces, lo tengo que hablar porque si no me convierto en cómplice, ¿no? También es eso, de que yo lo que me animó a hablar y a decir es porque, o sea, si no lo hablo, me convierto en cómplice. Y ahorita que está aquí Carlita y ahorita que está aquí Aline, me gustaría decirles algo públicamente. Hace muchos años yo interpuse mi fanatismo y yo sin conocerlas, sin saber absolutamente nada de ustedes, de lo que había pasado, porque no lo creía, porque nos hacían creer que no. Yo las atacaba, yo decía que era mentira, yo decía que la verdad lo que ustedes decían, y les pido desde el fondo de mi corazón una gran disculpa, chicas. Ay, Uli. Gracias. Gracias. Por Las tus recibimos con amor. disculpas.
La recibimos, entendemos, es de valientes reconocer las cosas, Claro. es de valientes hacerse responsable de sus actos Exacto. y no nada más de valientes, es de personas empáticas, de humanos civilizados, evolucionados y de corazón grande, porque se requiere de mucho valor el reconocer tus defectos y tus responsabilidades. Y lo sabíamos, Uli, porque lo has comentado en algunos otros programas. Y sabemos que no nada más fuiste tú, sabemos que hubo otros chicos por ahí que se encargaban de atacarnos. Ujú. Y sí, Sí, como ahora, ¿no? Pero lo entendemos y por supuesto que en nosotras tienes unas amigas con las que vas a contar siempre Muchas gracias. y de verdad nosotras te admiramos también a ti por la valentía, por tu talento. Estas canciones que escriben son maravillosas. Yo como compositora lo sé porque sé que tener el talento de la composición es estar en contacto con tu corazón y con tus emociones. Y esta canción de Catarsis, cuando la escuché, o sea, se me puso chinita la piel y se siente que evidentemente vino desde una necesidad de sanación y de contarle al mundo lo que estabas sintiendo y viviendo. Y sé que también la catarsis es la composición. La catarsis es escribir un libro, la catarsis es hacer este podcast, la catarsis es hacer estas conferencias, es hacer estos programas, porque es importante que hablemos y que saquemos todo lo que tenemos aquí adentro, porque si no sacamos y si no limpiamos vienen pues todas estas cosas que hablábamos desde un principio, ¿no? De esta chica que comentabas que se enfermó y que se tardó años en hablar y que poco después murió y que a lo mejor esos pocos años después de hablar se sintió aliviada porque es tan importante hablar y sacar lo que uno tiene dentro. Y tú lo expresaste con esta canción, con las palabras correctas, Uli. Ay, sí, Y la en la voz verdad, de Marlene y en la tuya, cantan no, precioso. bravo. La verdad es que es tremendo, es tremendo. Les deseamos tanto éxito, pero sobre todo el éxito, no solamente el que se conoce, lo que se conoce como éxito, ¿no? Sino que cada vez que alguien más rompe el silencio es un éxito. Cada vez Sí. que alguien más dice, híjole, me siento identificada, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, eso es un éxito Completamente. que satisface más que cualquier otra cosa, ¿no? Tu Claro, satisfacción es personal. algo que interno sientes, una satisfacción de lo que estás haciendo. Ahora cuando empezamos con Locos de Atari, que ha funcionado y hemos tenido aceptación, que sí, a lo mejor todavía no tenemos los millones de vistas, pero con los que tenemos estamos siendo exitosos, porque Claro. con Se esas nos... empieza. Ay, que por cierto, digo, me dicen luego, ay, no lo digas, pero a mí sí me gusta decirlo. Pero espérame, porque luego vienen y nos empiezan, ya saben, ¿no? A atacar y a criticar y empiezan a decir, ¿y dónde están los millones? ¿Y dónde? O sea, digo, de verdad que están estúpidos. O sea, ¿por qué no van y hacen lo mismo a compararse con Shakira, quien tiene infraestructura, ¿no? Y que la mujer es mundialmente y que ella sí ha estado en el Super Bowl y que ella sí llena estadios. Estaba viendo que ahorita que se estuvo presentando en Colombia, qué bien por Shakira, qué bien por su país. O sea, en la ciudad donde ella se presentó, el turismo aumentó no sé cuánto por ciento, los hoteles estaban al 90% full. O sea, eso es un artista. Eso, con ella se deberían de comparar, no con unas personas que tienen 3 meses de haber comenzado, ¿saben? Y que vamos muy bien, porque nosotros no le hemos pagado a nadie. Aparte, nuestra carrera, gracias a Dios, lo que llevamos de 3 meses está limpia, sin el dolor, sin el sufrimiento de nadie, y eso es lo que más orgullo me da. Llevamos 10,000 reproducciones, pero bien hechas, y estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Sí, hombre, tú ni te agobies, agobies, hombre. Al De verdad contrario, que, no, hombre. Qué flojera. estamos dando una inspiración a personas, bueno, pues Correcto, Marlene. 33 años después estoy logrando sacar unos temas y grabar mi videoclip. Oye, mi hermosa Marlene, fíjate lo que te dice aquí Rosario Pulido, además de gracias por tu aportación. Dice, Marlene, ¿has considerado ser una TED Talk speaker? Ya sabes de las conferencias de TED, ¿ya sabes cuáles son? No.
¿No sabes cuáles son? Bueno, te las vamos a enseñar. Eso es algo muy padre. Yo Entonces, sí lo he considerado, ¿eh? Y sí, ¿Sí? yo también, yo yo lo también. quiero hacer pronto. Sí, Ok. yo también. Porque dice o sea, o conferencista, tu historia es impresionante, tu Pues ya pasado lo está haciendo. ya o sea, lo- con ya lo que empezó a empezó, hacer, ¡Ya ya lo empezaste a hacer. ¡Wow! Dice, Estoy eres de esas emocionada. historias que impactan vida e impulsan a seguir adelante. Y bueno, también gracias a Adriana, a Ana, a Roxy Bob. Dice alta la normalización de los abusos, verdad y justicia. Gaby, gracias por ser nuevo miembro. Rocío Camargo, Anita, dice todo mi apoyo para estas personas tan valientes, admirables, etcétera. Qué lindo, gracias. La tía Beba Reloaded, gracias. Ay, qué linda. Fíjate, Miriam dice, el problema se trata de un delito grave sin importar quién lo comete, famoso o no, deben de ser castigados. Violeta, gracias por ser nuevo miembro. Miriam Griselda también, Julio Neri, mira, yo y con todo y lentes. No, es que creo que está el susto. Creo que Oye, está el es que susto. eso es lo que les decía hace rato. No sé si tú sabes, Zuli, porque Luna Lila dice Luna que Lila, 5 perdón. membresías del canal como regalo, pero no sabemos cómo funciona. Perdónenos, es que somos nuevas también en esto de las membresías. Y Ay, pues estamos mire que apenas yo estoy también medio. Estamos Después, aprendiendo en el live apenas pasado con también ustedes. 5 membresías. Entonces, yo pienso que es una persona que compra 5 membresías y tiene derecho de regalárselas. Ah, ok. Pero ella decide a quién se las regala. Creo que sí. Porque sí, ¿no? Creo Ok. que sí. Exacto. Ok. Eso es lo que yo no O ahí sabía. escríbanos si sabe alguien. Ahí escríbanos si No es saben. que no confiemos en ti, Luli. Pero como Es todos, que como todos somos nuevos, ¿verdad? Exacto. estamos Oigan. nuevos en esto. Ah, que se dan Sí. al azar, dice Anita Ah. Enríquez, ni se preocupen por las membresías, se dan al azar. Ok. Ya. Ok. Oigan, Entonces, pues qué maravilla. Ay, Ahorita vamos a gracias. poner para cerrar su canción Sí. para que la gente se quede a escucharla. oiga, pero espérenme tantito. Es que Pero le dime. quiero hacerle una pregunta a Lynn. Digo, como compositora. Oigan, en lo que le hacen la pregunta a Liz, ¡Hacer pipí! voy al baño. Dime, Uli. Yo también ahorita hice una pausa informativa. Oye, Ani, y cuéntame, ¿has escrito canciones? Ya tiene mucho que no has escrito. ¿Qué onda con eso? A ver. Hace mucho que no escribo. Fíjate que, bueno, hace poquito le escribí una canción a Lucha. Pero tonterías así que me nacen de, ay, mi perrito bonito y con esos ojitos y tus hoyitos. O sea, y voy inventando cosas así. Pero no, o sea, lo que voy es, hace mucho que no compongo. Sí siento que el tema de la composición para mí fue un tema de catarsis, fue un tema para sacar mucho dolor que he traído adentro. O sea, mis canciones sí eran mucho de desamor, mucho de dolor, mucho de vacío, mucho de sufrimiento. Hace, en verdad, yo creo que unos 10 años que no me siento a escribir una canción, porque no me sentaba a escribir una canción, me llegaba la inspiración en donde fuera. O sea, yo podía estar ahorita, por ejemplo, con ustedes haciendo este podcast y de repente en mi cabeza me están dictando una canción, pero con letra y música. Yo no Claro. toco ningún instrumento, pero yo compongo con letra y música. Entonces, para mí era, si yo estaba en una reunión o estaba con alguien, yo hasta cargaba una grabadorcita en mi bolsa de esas como las de los periodistas de antes de que existieran los celulares, y me ponía a grabar en ese momento lo que me llegara de canción, ¿no? Inclusive le tenía que decir a la persona, espérame tantito porque me está llegando la inspiración, y para mí eso es mágico, porque es estar conectada con una fuente divina, con Dios o como ustedes le quieran llamar. Y sí, hace bastante que no compongo, pero sé que si me pusiera a escribir una canción, a lo mejor lo haría. Pero no, Uli, hace rato que no compongo, fíjate. Oye, me gustaría que con esta pregunta que te voy a hacer, Ali, sacáramos los personajes, sacáramos probablemente la historia que te hizo componer esa canción y quién la canta, ¿no? Pero déjame decirte que de compositor a compositora, la canción de Ya no me ama. Ay, es preciosa. Ay, sí, es un Una temazo. canciononona. O sea, ¿qué edad tenías ahí cuando la compusiste? 15. ¡Uf! No. O sea, Oye, Aline, Sí. voy a interrumpir porque el Uli me había dicho
que esa canción que te dijera, que a ver cuándo él te lo decía, pero es Oye, una pero canción. ¿no te gustaría cantarla? O sea, sacarla. ¿La de Ya no me No, llama? te trae malos No, no. recuerdos No. horribles, ¿verdad? Sí. No. ¿No la cantarías? No, No. ya no. ¿Qué, Zuli? Yo te dije. Tengo muy buenas canciones últimamente, Bueno. de las Mejor últimas, nuevas. ya más como de lo más actual, aunque Sí, sea de hace 10 años, pero tengo yo creo que más de 100 canciones escritas. Yo les platico algo rápido de mí como compositora. A mí Andrade me sentaba con sus compositores, Ujú. con Carlos Vargas y con todos los que componían para Gloria y para todas lo que hacía de sus producciones. Y me decía, a ver, ven, cántales la que me acabas de cantar anoche de Cosas de la Edad, ¿no? Entonces yo me sentaba y les cantaba. ¿Y esa de Cosas de la Edad la sacaste? ¿Salió en tu No, disco? no, pero me acuerdo mucho de ese momento y entonces yo les cantaba a los compositores y Sergio les decía, quiero que me compongan cosas así. Imagínate, o sea, yo para él era como un referente de compositora y de hecho en mi disco de Chicas Feas vienen canciones mías. Ujú, ujú, Y yo ujú. me acuerdo que mis primeras canciones las compuse como a los 6, 7 años. Wow, Alvin. Sí, Ay, que fue Alvin. después de la muerte de mi papá que empecé a componer. Por eso les digo que para mí la conexión de la composición es mi catarsis, ha sido mi manera de sanar y de sacar. Y fíjate que me gusta mucho escribir, soy muy buena escribiendo, de hecho soy mejor escribiendo que hablando. Ujú. Cuando me siento y me pongo a escribir, me fluyen las palabras así facilito, facilito, y no dudo en un futuro no muy lejano escribir un nuevo libro. Sí se me antojaría muchísimo escribir un nuevo libro eh, de crecimiento personal y de sanación y de de toda esta experiencia en mí, ¿no? Eh, pero bueno, sí me han dicho mucho de si quiero regresar a cantar, si quiero, sí se me antoja de repente, le soy sincera, pero y de repente no. Ay, Alvin. Pues aquí Sí, se estoy. trata de sumar, preciosa. Entonces Sí, estaría claro. buenísimo, así Sí. como me dice también el Además, les Ulises. voy a ser sincera, o sea, últimamente, lo hablábamos, Marlene, ¿te acuerdas cuando estuviste Ujú. aquí en México? Te dije, no canto ya nada últimamente, o sea, yo canto y siento que me quedo sin voz, porque obviamente la voz es un músculo Claro, y sí no lo he tiene. trabajado en años. La última vez que canté fue en el 2015, que reedité un disco que se llama Infiel y que también es una composición mía junto con mi mamá y vienen canciones mías también en ese disco. Y desde entonces no canto, o sea, pararme a cantar profesionalmente no lo he hecho y sí se atrofia la voz, Claro, sí se pues afecta. literal, te empolvas. En polvas. Sí, Totalmente te como dices, es empolvas. un músculo que hay que ejercitarlo, ¿no? Totalmente. Lo que sí considero y sí creo, yo sé que tengo un muy buen oído musical, sin Ujú. lugar a dudas. O sea, yo detecto un éxito inmediatamente. Yo sé cuando, de hecho, muchos disqueros me decían, tengo amigos en las compañías disqueras y me decían, tú hubieras sido una directora musical buenísima porque tienes un oído bárbaro. Y sí tengo un oído musical para detectar cuando algo va a ser un éxito y va a pegar, ¿no? Pero bueno, chicos, no los queremos entretener más. Qué bonito fue haber platicado con Entreténganme. ustedes. Sí, gracias Ay, a entreténme. todos. Gracias También Pronto nos vamos a... a ver, ¿verdad, Uli? Si Dios quiere. Dios quiere. Oye, Carlita, ¿y a ti qué te pareció la canción cuando la escuchaste? Ay, no, ya sabe Marlene que la amé con locura, o sea, de verdad, no se los diría, Fue hermoso. a ver, les desearía muchas felicidades y todo, pero si no me encantara, no lo diría solo porque obviamente es que el amor tan grande que le tengo a Marlene y por consiguiente a ti por tratar bien a mi Marlene, por quererla, por apapacharla, entonces, pero no, es real lo que siento, la canción es hermosa. Tu voz es hermosa, Uli, el sentimiento es hermoso, la letra es hermosa, y por eso quise también invitar a mis pues aliados, amigos, porque yo de verdad quiero que todos la conozcan, que todos sepan de esta canción y se pueda hacer un himno, porque considero que así debe de ser y porque realmente es hermosa la canción, es Sí. hermosa, hermosa, las voces hermosas, todo, ¿Sabes? Una ¿verdad? de las cosas que, o sea, yo la escribí porque me salía en ese momento, ¿cierto? Pero
sea, porque hay canciones que sí, uno las escribe con el plan de que a la gente le guste, de que sea comercial, ya saben, ¿no? Pero esa canción nació así y nunca imaginé que pasara lo que está pasando ahorita, ¿no? He visto, de verdad que les queremos agradecer las reseñas que han hecho de la canción, el decir que es una terapia hecha canción, eso me llena de orgullo. Sí lo es. Hay personas, por ejemplo, la otra vez vi a una pequeña reseña que estaba haciendo Chatarrero, ¿no? Y que yo no sabía y dijo, yo también, a mí me pasó esto a los 9 años y de repente también escuché una reseña que hizo, ¿cómo se llama? Tóxica. Intensa tóxica. Intensa tóxica y que yo me quedé, wow, pero ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, de verdad que se los agradecemos. Sí, están bárbaros allá afuera, todos nuestros amigos youtubers que Sí. apoyan, que nos apoyan a todos, incluido tú, Lee, porque tú ya eres parte también de esta familia y gracias también por tu aportación, porque es muy valiente y no todos los chicos se atreven a contar como tú estás contando Sí. todo lo que pasaste y todo lo que hiciste. Gracias, de verdad. Oye, saludos a Carmen. Dice, chicas, Uli, ustedes son un ejemplo a seguir. Sepan que tienen toda una armada de ángeles en el cielo y aquí en la tierra. Sigan como van. La maldad de la gente no las va a callar jamás. Y gracias por tu aportación. También la tía Beba también ya mandó 5 membresías del canal. Gracias. Ay, tía Beba, qué Solimar, lindo, gracias, Carmen, hermosa. gracias. Te queremos. Ay, a todos. Oigan, que ya quieren oír la canción. Sí. A ver, vamos a ver. Déjenme ver, porque yo tengo que hacer acá, nada más que Oye, quiero mandar saludos a todas las personas a las que yo les dije ahorita que iba a estar con ustedes. No sé si estén conectadas, pero mando un abrazo hermoso a Yadira. Yadira es una mami que estuvo en la situación igual con Orlandito. Derek es un angelito que partió justo una semana antes de Orlandito. Entonces, un abrazo, me dijo, me enteré que vas a venir a Chihuahua, voy a ir al evento, que voy a ir a hacer un zumbatón para beneficio para la 4ª operación de un chico, de un niño de 9 años. Y le digo, aparte de eso, nos vamos a ver, hermosa, nos vamos a ver. Y ya nos habíamos visto en otra ocasión que fue así. Que saludos a todas las personas que nos estén viendo. Ay, muchas gracias. Oigan, estoy tratando aquí. Gracias, Arina. Gracias por. Oye, abrazos desde Indonesia. Ay, guau. ¡Guau! Madre. Oye, saludos a Mode. Oye, tenemos un problema acá, que es que no quiere esto hacerse para acá la pantalla y entonces no puedo Esta es la primera vez que estamos transmitiendo desde una computadora nueva. Bueno, que es nueva. que es un iPad realmente. Del iPad. La nueva. Ay, Dios mío, señor. Oye, dicen que querido Chatarrero tiene a su esposa enfermita. Le mandamos un abrazo. Ay, que se reponga pronto, Chatarrero, tu esposa. Sí, así Pero sea. ya la tenías ahí. Sí, pero es que no se mueve, mira. Entonces no puedo hacer para acá Sí, para poder compartir la pantalla. Ay, es que a mí me da miedo. Oigan, chicas, yo estoy así. Ayer a los niños, a los chavitos, que les decía, oigan, ustedes me podrán dar un tutorial de, ¿me pueden ayudar a moverle cosas a mi Instagram? Sí, Ajá, es que sabes que en la computadora sí se puede, pero mira, no se mueve, ve, le haces así y está trabada. Ah, caray. Hola, amigos, bueno, pues como pueden ver ustedes, hemos decidido sacar a línea a línea y a Carla. Alíñate para allá. Ustedes disculpen. Alíñate para allá. Alíñate para allá. Ah, Oigan, no vamos a poder Queríamos transmitir la poner la canción. Pero los invitamos a que. Güey, cántenos un pedacito chiquito, por favor. Ay, sí. A ver, Con eso amorcito. nos despedimos. A ver, entonces, ay, Dios mío, Venga. ¿qué parte empezamos? Venga. A ver, la de... Solo callé por vergüenza y por miedo infundado. Normalicé mi experiencia y otros más llegaron. Me hicieron vivir lo que no debía sentir.
Pues esos momentos aprendí a sonreír. Perdón por haberlo callado. Abrazaré a esa niña, no voy a juzgarla. No fue su culpa la vida, no puedo cambiarla. Abrazaron los monstruos a través de mi voz. No es daño, es justicia, no tengo otra opción. Mi niña necesita gritarlo. Y ese soy yo, el niño curando una herida soy yo. El joven que optó por la vida soy yo. Adulto sin miedo, rompiendo la voz del silencio. ¡Ay, los amo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, Gracias, los amamos. chicas. Todas. Que retumbe. Que retumbe, que retumbe. Somos más, estamos unidas. Así es, vamos a alinearnos y que retumbe, chicos. Gracias, Gracias, No es gracias, daño, Marlene. es justicia. Completamente. Es Exacto. Verdad y justicia. Verdad y Gracias justicia. a todo el hermosísimo chat que estuvieron aquí 2 horas. Gracias en tu ¡Guau! sábado. Los amamos a todos. Ustedes los aman, chicas, pero yo creo que más las aman a ustedes. Están haciendo una comunidad preciosa, ¿eh? Gracias, Me encantó, Marlene. andábamos en Ciudad de México y ahí en una tienda muy, muy bonita en Ciudad de México. Nos ven a Carlita y a mí, te mandan saludos, Ali, nos se siente bien bonito. Sí, Ay, que yo la veo gente te empieza a reconocer por el podcast es padrísimo, ¿no? No nada más por lo que haces por independientes. Eso que dices tú, que las reconocieron ahí a ustedes dos juntas y les hablaron de nuestro podcast, eso es maravilloso. Tenemos apenas 4, vamos para 5 meses que salimos con este proyecto y de verdad todo lo que ha aportado y lo que le ha ayudado a muchas personas, ya para nosotros eso es una gran satisfacción. Claro, es el éxito. Y más allá de que nos dijo la chava, las admiro por lo que vivieron y el caso, todo, pero los invitados que llevan, o sea, todo lo que va encaminado, ¿no? Entonces, pues, felicidades, chicas, las amamos. Gracias. Las amamos, Gracias. los amamos, chat Los hermoso, abrazamos comunidad a amada. todos, chicos. Gracias por conectarse a todos, a cada uno de ustedes. Uli, Marlene, mucho éxito con Catarsis. No te Van a ver que les va a ir muy bien y nos conectaremos muy pronto y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio. Oye, espérame, nada más déjame decirles rápido. No saben qué programa vamos a tener el martes, porque fíjense esto, comiéndome mis emociones. ¿Cuántas veces todas estas cosas que vivimos, sobre todo de chicos que llevamos Lo cargando, hablamos ahorita. lo traducimos o se va hacia la se comida. va hacia la comida, y entonces como no puedes hablar lo que sientes, comes. Te lo Y comes. que es como una... Mira, ahí es. Uli, oye, Uli, yo te voy a decir una cosa. ¡Tus panecitos! Ay, pan de muerto es de los que tú haces. Es lo que te voy a decir. Mira, ¡Qué Uli. rico! Uli, te voy a decir una cosa. Si la próxima vez que vengas a México nos traes? no nos haces pan, Te o sea, hacemos bullying y te dejamos de te hablar. hacemos bullying. Y ahora vas a tener que sufrir un nuevo, problema. No, pero sí va a estar bien interesante el siguiente episodio. Es algo que a mí me apasiona, el tema de la alimentación y combinado con las emociones. Entonces no se lo pueden perder de ninguna manera, Carlita. Los queremos. Nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Gracias, chicas. Las quiero.